Un saludo cordial a nuestros hermanos de la Iglesia La Loma. Hermanos, que Dios les bendiga. Qué bendición saber que están de aniversario. La Iglesia La Loma es un símbolo de sacrificio, un símbolo de hermanos que siempre están comprometidos con la obra. Y qué bendición, hermanos, que estén otra vez cumpliendo un año más. Sabemos que la predicación del Evangelio es nuestro objetivo principal, pero qué bueno es mantenerse en los caminos de Dios. Así que un saludo para todos, deseo que Dios les bendiga y que Dios traiga bendiciones abundantes para cada familia, para cada hermano, para cada señorita, para cada joven, para cada niño de la iglesia. Un saludo para todos. Quiero aprovechar en esta oportunidad para que estudiemos un poquito la palabra de Dios y repasemos un poco la lección de escuela sabática. Hoy nos corresponde estudiar el Padre, el Hijo y el Espíritu, las tres personas de la deidad. Y encontramos nuestro versículo de memoria en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Y ahí la palabra de Dios dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Si nosotros miramos el Evangelio de Juan es como un mosaico, donde hay presentaciones distintas, se hablan de las señales de Jesús, se habla precisamente del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero todo con el objetivo de que reconozcamos a Jesucristo como el Mesías. Ahora, cuando hablamos de la deidad, cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando hablamos de Dios, la gente siempre ha buscado la manera de comprobar si Dios existe, de comprobar si la deidad efectivamente es real. Y como esto no se puede comprobar a través de algún método, del método científico o quizá de algún otro método creado, como no se puede comprobar, entonces algunos prefieren rechazar la idea de Dios. Pero no es inteligente que nosotros rechacemos algo sencillamente porque no lo podamos probar o porque no cabe dentro de nuestra mente. Por eso, para entender y para comprender quién es Dios, tenemos que mirar a Jesucristo y tenemos que mirar su palabra. Y en la palabra de Dios encontramos precisamente quién es el Padre. Y el Evangelio de Juan nos ha dejado claro quién es el Padre Celestial. Recordemos que el Evangelio de Juan es un evangelio universal. Ha sido tomado desde el punto de vista de nuestros orígenes. Entonces, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, vamos a Juan 1.1. Y ahí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿A qué nos recuerda eso precisamente? Nos recuerda a Génesis 1.1. Nos damos cuenta entonces de que Jesucristo, de que el Padre y el Espíritu Santo han trabajado en armonía desde el principio. De manera que cuando nosotros nos recordamos del libro de Génesis, vamos a llegar a la conclusión de que el Padre ha obrado en nuestro favor desde el mismo principio. Ahora, ¿qué pasa con Jesucristo? ¿Será que Jesús estaba con Dios desde el principio? ¿Será que Jesús es Dios? Si nosotros leemos Génesis 1:26 y 27, nos vamos a dar cuenta que cuando fuimos creados por Dios, había una estrecha relación entre el Padre y el Hijo, entre Jesús y Dios precisamente. Ahora, ¿cómo es entonces? ¿Cómo es que alguna vez nosotros este, opacamos un poquito esa historia acerca de Jesús? ¿Cómo es posible que se rompió esa armonía? Porque si nosotros sabemos que Jesús y Dios al principio existían, ¿por qué ahora ya no se cree? Bueno, si nosotros vamos al libro de Génesis capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que el pecado ha interrumpido ese conocimiento, ha interrumpido esa relación y el diablo nunca ha querido que nosotros sepamos que Dios el Padre y que Jesús son precisamente lo mismo. Jesucristo obró en nuestro favor.
Por causa del pecado había que cerrar esa brecha. ¿Cómo es que Jesús actúa en armonía con Dios? Si nosotros vamos a San Juan capítulo 3 y versículo 16, nosotros nos vamos a dar cuenta que San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hay una estrecha relación. Y cuando nosotros queremos conocer al Padre, bueno, queremos conocer a Dios, tenemos que conocer precisamente primero a Jesucristo. Y vemos nosotros que el objetivo de Cristo siempre ha sido amar al ser humano. Dios creó todas las cosas de este mundo. Dios creó el universo. Dios creó los planetas. Dios creó incluso los animales. Y algunos dicen que probablemente algunos animales piensan, porque hemos visto animales tan inteligentes. Pero lo más lindo que Dios creó es el ser humano. Y lo ama. Y lo ama de tal manera que nadie debería ignorar que Dios lo ama. Así que Jesucristo viene y muere por nosotros. Conocer a Cristo entonces es conocer al Padre mismo. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Hay muchas cosas que Jesús hizo. Saben que en San Juan 7:16 Jesús dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y si vamos a San Juan 8:38, ahí dice, yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Y si nosotros vamos a San Juan 14:10, para que ustedes vean que hay varias pruebas bíblicas, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace estas obras. Entonces, Jesucristo siempre ha actuado en consonancia con el Padre, en armonía con el Padre. Ahora, algunos dirán, bueno, pastor, pero si es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿dónde aparece el Espíritu Santo? Tal vez nosotros no podemos identificar directamente el Espíritu Santo. Y claro, es espíritu, es el Espíritu de Dios, es también Dios. Ahora, si nosotros queremos identificar la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos ir a San Juan capítulo 1, versículo 10. ¿Saben que ahí el Evangelio de Juan dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció? Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje? Nos enseña que el Espíritu de Dios es el que provoca y permite que nosotros conozcamos las obras que hace Jesucristo. Ustedes saben que somos pecadores. ¿Y cómo entendemos que somos pecadores? Porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. Porque el Espíritu Santo obra en nuestro corazón. El Espíritu Santo habla con gemidos indecibles. Y el Espíritu Santo provoca que nosotros creamos y nos entreguemos a Jesús. Por eso cuando nosotros vamos a la oración de San Juan 17, algunos han creído que San Juan 17 solamente habla del amor y de la unidad, pero hay algo más ahí. Ahí se presenta el verdadero amor de Dios y se presenta también otro elemento que es muy importante y es el elemento de la estrecha relación que tenía Jesucristo con su Padre. ¿Qué podemos decir entonces con respecto a todo lo que hemos aprendido? Que nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Miren lo que dice San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y por medio de quién lo conocemos? Por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Busquemos al Señor, consagremos nuestra vida, busquemos a Jesús, dejemos que el Espíritu Santo nos atraiga con esos lazos de amor, con gemidos indecibles, y comencemos a practicar el verdadero amor de Dios. Hay una estrecha relación, dijimos, entre Jesucristo, entre el Padre y el Espíritu Santo. Y todo lo que se cosecha como resultado de esa unidad, de esa cercanía, es precisamente el verdadero amor. Dejemos que Dios nos bendiga de esa manera con su amor inconmensurable y gocemos siempre de saber que Jesucristo es Dios.
Ahora yo te dejo una inquietud en esta hora. ¿Cómo influyen nuestras propias decisiones en la respuesta a la oración de Jesús en nuestro favor? La mayor oración que se hizo por nosotros fue la de San Juan 17 por medio de Jesucristo. Ahora, ¿te influye eso a creer más en Dios? ¿Te influye eso a tener más armonía con el Señor? ¿Te influye eso a estar más sometido a la voluntad de Dios? Mientras estemos en este mundo, necesitamos de Cristo. Mientras estemos en este mundo, necesitamos de la presencia del Padre. Mientras estemos en este mundo, necesitamos la influencia del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Así que la oración de Jesús, mostrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y mostrando el verdadero amor de Cristo, debe influir en nuestras acciones. Deseo que Dios te bendiga y que traiga paz a tu corazón. Saludos, hermanos de Iglesia La Loma.